Hey, how are you today? I hope you're doing fine. Welcome back to our class. This is class number 4. Today we'll discuss about verbs, the regular verbs and the irregular verbs. So come on, let's hear it. Hoy vamos a discutir sobre los verbos. Existen verbos regulares y verbos irregulares. Si al verbo se le agrega ed al final, es un verbo regular. Un verbo irregular es todo verbo que no se le agrega ed a la hora de pasarlo al tiempo pasado. Veamos los verbos regulares. Los verbos regulares, como dije, se le agrega ed al final y ese es un verbo regular. Al agregarle ed al final, lo convertimos en tiempo pasado. Por ejemplo, like es gustar. Si le agregamos ed, significa gustó. Place, colocar. Si le agregamos ed, significa colocó. Help es ayudar. Si le agregamos ed, significa ayudó. Miss es extrañar. Si le agregamos ed, significa extrañó. Es el tiempo pasado. A eso nos referimos con verbos regulares. Ahora veamos la escritura. No solo porque es un verbo regular se le agrega ed. En la escritura hay reglas. Si el verbo termina con e, solo se le agrega la D para formar el ed al final. Si el verbo termina con una consonante o con una vocal que no sea la E, le agregamos ed. En la clase vamos a ver muchos ejemplos de estos, pero ahora veamos la pronunciación. ¿Cómo se pronuncia ese ed en cada verbo en pasado? ¿Será que se pronuncia ed, como por ejemplo place, placed, like, liked, help, helped, miss, missed? Veamos. Tenemos 3 tipos de pronunciación para el mismo ed al final de un verbo. Tenemos la pronunciación en forma de T, en forma de D o en forma de ed. Veamos la primera, que es en forma de T. La regla dice que todos los verbos terminando en el sonido de K, P, CH, CK, GH, SH o SS se debe pronunciar como una T seca. Veamos el ejemplo. Place. Escuchemos que termina con S como sonido de S. Place. Entonces, ese ed al final se pronuncia como T de tomate, una T seca. Placed. Lo mismo pasa con like. Like termina con K, representada por una K. Like. Entonces, el ed al final se pronuncia como T seca. Liked. Help termina P con una P. Help. Ese ed se pronuncia como una T seca. Helped. Miss. Missed. Entonces, decimos place, placed. Like, liked. Help, helped. Miss, missed. Cuidado con decir placed, liked, helped, missed. Respetemos la regla de la pronunciación T. Placed. La regla 2 dice que los verbos que terminan con sonido de B, G, I, L, M, N, R, V, Y, Z o GH, como lo tenemos en el manual, ese ed se pronuncia como una D, una D seca. Entonces es hug, hugged, play, played, save, saved, die, died. Cuidado con decir hugged, played, saved, died. Hugged, played, saved, died. Veamos la tercera regla. La tercera regla dice que los verbos que terminan con el sonido de D o de T, ese ed al final se pronuncia como ed. Por ejemplo, need termina con el sonido de D. Need se pronuncia needed. Visit termina con T, se pronuncia visited. Start, started. Add, added. Arrest, arrested. Así como lo vemos ahí. Es confuso, ¿verdad? Pero no hay problema, tenemos tiempo para practicarlo en la clase, para discutir sobre el tema, así que anotemos nuestras dudas, nuestros comentarios respecto al tema y los vamos a discutir juntos, todos como clase, y lo vamos a practicar. Los verbos irregulares, como dije al principio, son los verbos que no se les agrega ed al final, sino que su forma de presente y pasado son totalmente distintas. Por ejemplo, comenzar, begin, el pasado es began. Romper, break, el pasado es broke. Construir, build,
El pasado es built. Atrapar, catch, caught. Venir, come, came. Si observamos, el tiempo pasado es distinto a la forma de escritura del tiempo presente. Por eso es un verbo irregular. Al regular se le agrega ed y ya vimos los 3 tipos de pronunciación de ese ed, dependiendo en qué sonido termine el verbo. Con el vocabulario, por favor, aprendamos el vocabulario una vez más. Repasemos el inglés, pronunciación español. En la clase yo les voy a presentar la palabra en español y ustedes deben de decir la forma en inglés para que podamos tener prueba de que sí estamos repasando y estudiando el vocabulario. Wow, y terminamos muy rápido esta clase. So thank you once again for joining me. I see you in the next class. You take care. Bye bye.